Listo, sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal en el cual se goza y se aprende. Mi nombre es Daniel Marmolejo Villa y comencemos con este video tutorial. Milkshake brings all the boys to dawn. I'm losing it. She brings all the boys to dawn. Their life is better than yours. Raindrop, drop top, smoking on cooking. Muy bien, espero se encuentren excelente, pues yo de hecho estoy muy bien y continuemos con el cuarto capítulo que nos compete en este proceso que hemos llevado en cuanto a la investigación cualitativa. Entonces, vamos a hablar específicamente de ese análisis de la información. Básicamente, en este análisis de la información, pues lo que debemos tener presente es que esta es como la parte en la cual se da el proceso de lo que es la adquisición y apropiación de los conocimientos latentes acumulados, digamos, en distintas fuentes de información. Aquí lo que pretende ese análisis es buscar, identificar esa información útil, por decirlo así, en la que pues se interesa al usuario a partir de una gran cantidad de datos. Y pues hay que tener presente también que esos datos, digamos, cualitativos, generalmente se habla de textos, de periódicos, de mensajes, de correos electrónicos, cuentos, historias de vida y digamos que también de narrativas. Acá algo bastante relevante en cuanto a esa importancia de los datos cualitativos reside en el hecho de que nos permiten a nosotros como investigadores pues obtener un conocimiento profundo sobre ciertas realidades subjetivas, como por ejemplo lo que son los sentimientos y las motivaciones de los sujetos entrevistados. Aquí Álvarez y Gallou 2005 nos dicen que el análisis de estos datos cualitativos pues es emocionante. Dicho al ser pues como un análisis que debe ser sistemático y seguir una secuencia y un orden. Y desde luego pues este proceso se puede resumir en los siguientes pasos de acuerdo con Álvarez Gallou 2005, Miles y Huberman 1994 y Rubin en 1995. Entonces acá hablaremos sobre esos pasos o esas fases para lo que es el análisis de los datos cualitativos. Como primer punto tenemos obtener la información, que acá es cuando ya se ha realizado un registro sistemático de nuestras notas de campo, de esa obtención de documentos de diversa índole y de la realización de entrevistas, observaciones o grupos de discusión, ya sea pues el caso. Recordemos que esto pues hace parte de lo que son las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información, que fue lo que vimos en el video anterior en el proceso de la metodología de nuestra investigación. Como segundo punto tenemos capturar, transcribir y ordenar la información. Aquí la captura de información se realiza a través de distintos medios. Por ejemplo, en el caso de la entrevista, que fue la técnica tomada en la metodología del problema que pues hemos estado desarrollando, aquí tiene, digamos, dicha captura se toma mediante un registro electrónico, ya sea una grabación en cassettes o en forma digital. Y algo no menos importante es que toda esa información obtenida, sin importar el medio utilizado para capturarla y registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible. Entonces, en este orden de ideas, pues le damos paso a esa transcripción. Este es el primer paso luego de obtener esa información, es decir, que allí se pasa a un documento escrito todos los datos que consideremos pertinentes y en términos específicos se le llama a este proceso una transcripción limpia, en la que se omiten los saludos, las muletillas o intervenciones de los autores que no tienen relación alguna con la cuestión principal de nuestra investigación. Y también, pues acá se puede decir que toda esta construcción pues se realiza a modo de diálogo, es decir, lo que dice el investigador y lo que dice el actor que se entrevista. Ojo,
Acá debemos tener presente que se maneja confidencialidad de estos actores entrevistados. Entre tanto, pues no se utilizarían lo que son los nombres propios, sino, por ejemplo, persona 1, estudiante 1, sin perder, digamos, esa identificación de lo que ha dicho cada actor, ya sea en una lista que tengamos previamente preparada para organizar dicha transcripción y respetando lo que dice el uno del otro. Paralelamente acá, pues permítanme explicar que en términos utilizados en la investigación, esa información esos datos proporcionados como tal por cada autor, por cada actor, se comenzará a llamar código. Entre tanto, damos paso al tercer paso o fase de este análisis de datos cualitativos, que es la codificación de la información. Es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, los conceptos o temas similares descubiertos por el investigador. Entre esos datos que he observado desde los distintos instrumentos. Entonces, en este proceso de codificación existe la codificación de primer nivel, que sería lo anteriormente dicho, ya sea, digamos, organizado en tablas o en representaciones que permitan ver esos datos similares que fueron encontrados. Acá se recomienda tener lo que son rotuladores de color, hojas grandes de cartulina, tijeras, lápiz, adhesivo, borrador, rotuladores negros, bolígrafos, lápices, notas, entre otras cosas. Y pues en definitiva serían como aquellos elementos que nos permitan a nosotros como investigadores identificar a través de esa codificación los códigos que son semejantes en concordancia con las categorías que podamos determinar. Entonces, acá se puede decir que se tomaron, que después de codificar, como bien lo hemos dicho, un total de 12 entrevistas. Recordemos que esa fue la técnica que se estuvo mencionando en el video anterior. Entonces, después de codificar un total de 12 entrevistas acerca de las concepciones que tienen los ciudadanos frente al impacto ambiental que generan los buses de Megabús, a partir de las cuales pues emergen 4 categorías abiertas correspondientes al tema de estudio, el cual pues sería la contaminación ambiental. Estas a su vez pues se evidencian en la siguiente tabla, las que le voy a mostrar a continuación. Y en la columna 1, permítanme pasar acá, en la columna 1 se puede presentar lo que son las categorías abiertas. En la columna 2 se observa el código in vivo como evidencia de la categoría expresado por los autores participantes. Y la tercera columna, la que dice interpretación del investigador, pues es como esa interpretación inicial que hace precisamente el investigador en cuanto a la categoría, que serían las que están acá en la primera columna. Estas categorías pues se determinan luego de revisar exhaustivamente esa codificación en ese primer nivel en cuanto a esos datos que son similares o esos códigos que encontramos similares en las respuestas de los actores entrevistados. El código en vivo son esas expresiones y el lenguaje de los participantes. Estas son encontradas en las frases literales que ellos emplean y cuya riqueza se perdería al ubicarlas dentro de una categoría. Entonces, por eso se recuerden lo que hablábamos ahora, que era determinar persona 1, persona 2, teniendo en cuenta pues el número de personas que han sido entrevistadas. En dicho orden de ideas, pues acá se determina 4 categorías. Está la definición de contaminación, la otra es cómo contaminan los buses, la tercera son las causas y la última son las consecuencias. En cuanto a ese código in vivo de la definición de contaminación, encontramos de que la persona 1, dice que la contaminación hace referencia a cuando en un entorno hay unos elementos que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. A lo que la persona 3 dice,
La contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas, seres vivos. Entonces, la interpretación del investigador en este caso, recordemos que este es un ejemplo de la forma en la cual se desarrollaría esta codificación de primer nivel, pues el investigador diría como que las personas acá hacen referencia a la contaminación como a esos elementos y o aspectos que afectan directamente a un ecosistema. En la segunda categoría se menciona el cómo contaminan los buses. Acá la persona 4 en su código en vivo dice que hay buses que se nota el cómo contaminan el ambiente por esa cantidad de humo que expulsan. Y la persona 6 dice, si los buses tienen un periodo de servicio extenso, puede que además de contaminar por la producción de dióxido de carbono, estén derramando aceite y o elementos que no son sanos con el medio ambiente. La interpretación del investigador en este caso dice que los actores participantes identifican algunas acciones por las cuales se podría considerar que son aquellas las más recurrentes en cuanto a la contaminación ocasionada por los buses. Entre las causas está el código en vivo de una persona. Acá se pueden determinar, digamos, entre 2, 3 códigos en vivos por cada categoría. Y acá en la persona 8 dice que los buses emiten gases que atrapan calor en la atmósfera y que por tanto pues contribuyen a lo que es ese calentamiento global, predominantemente dióxido de carbono en la contaminación del medio ambiente. En esa interpretación del investigador diría que nuevamente se halla lo que es el concepto de contaminación del medio ambiente con una variable en cuanto a esas causas, mencionando como condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema investigado. Y por último, en esa categoría abierta están las consecuencias y la persona 1 dice que la contaminación del aire causando graves enfermedades respiratorias y cardíacas en los ciudadanos. Tengamos en cuenta que son las consecuencias del problema en cuestión. Y la persona 7 dice que podrían, pues, como esas afectaciones al cambio climático de la ciudad. Y en la interpretación del investigador, precisamente, dice que estas consecuencias son de dos tipos. En el primer ejemplo, se manifiestan las condiciones de aparición de enfermedades y en el segundo, específicamente, irregularidades en el clima. Entonces, acá, pues una vez está determinada este primer nivel de codificación, se daría paso a la codificación de segundo nivel, o también denominada codificación axial. En ella, pues es la cual se hace un análisis relacional, que es donde el investigador juega con la información que se desarrolló en el primer nivel, teniendo en cuenta esas categorías y que si bien en continuidad con el ejemplo, fueron 4. Definición de contaminación, cómo contaminan los buses, causas y consecuencias, que es lo que estamos observando en pantalla. Y teniendo en cuenta dicha información, pues se apoya a su vez de la información establecida en el marco teórico de la investigación. Por tanto, en este proceso, pues surgen nuevas categorías debido a que esas categorías inicialmente planteadas son sometidas a una reducción máxima de las propiedades de dichas categorías anteriormente socializadas. Digamos que esto es para establecer una conexión entre una categoría y otra, determinando si hay derivaciones de las mismas o quizás del cómo se pueden conectar entre sí. Póngase, por ejemplo, nuevamente este cuadro en el cual podríamos determinar que esos códigos propuestos en la categoría de contaminación se pueden relacionar directamente con la categoría de causas, debido a que si bien hay ciertos elementos que son quienes generan precisamente ese impacto de manera negativa en el ambiente y que pueden resultar dañinos para los seres humanos. Adicional a esto, pues al revisar la categoría de cómo contaminan los buses, se encuentra una conexión entre la categoría de consecuencias en vista a que esas particularidades específicas identificadas que hacen referencia a esas acciones de los buses y la contaminación que estos ocasionan, y digamos que a su vez se pueden convertir en lo que es en un futuro, en una consecuencia nociva para lo que es la salud de los ciudadanos como para el mismo ecosistema.
Acá debemos tener en cuenta que una vez encuentran esas relaciones o esos nexos de las categorías, surgen nuevas subcategorías y tendríamos que añadirle un nombre a las mismas. Como cuarto paso o fase de este proceso de análisis de datos cualitativos está está la integración de la información. Acá implica relacionar las categorías obtenidas en el paso o fase anterior entre sí y con los fundamentos o junto con los fundamentos teóricos de la investigación. Recordemos que estos fueron planteados de manera asertiva en el marco conceptual de nuestro proyecto investigativo. Entonces, como ejemplo, se podría escribir en nuestra práctica del informe que al analizar los datos obtenidos en el cuadro anterior, se pudo identificar 4 categorías respecto a esas concepciones que tienen los ciudadanos sobre el impacto ambiental. Digamos que ese impacto ambiental que generan los articulados de Megabús. Y aquí el investigador, desde su rol, lo que hace es contrastar estos códigos in vivos junto con lo dicho por autores en relación a cada categoría. Por tanto, pues ese desarrollo de este escrito y en este proceso, pues se ve mediado tanto por la creatividad del investigador y la comprensión misma de esa información que irá encontrando a partir de la relación de las categorías de primer nivel. Y como tal, la idea sería crear un esquema visual que permita observar esas conexiones y pues su forma no interesa, sino más bien la relación causal que puede existir entre las mismas. Entonces acá podemos determinar esa relevancia de realizar un proceso de codificación tanto de primer nivel como de segundo nivel, ya que todo está interrelacionado tanto con el capítulo que vimos en el video anterior, junto con este y finalmente, digamos, haciendo el cierre de todo este proceso de la investigación, pues lo que el investigador hace es un análisis central entre lo que encontró a partir del dato y dar respuesta a su pregunta de investigación, teniendo aquí en cuenta cuáles son esas concepciones identificadas antes y durante la práctica investigativa, mencionando qué fue lo que encontró, cómo se manifiesta el fenómeno en cuestión, cuáles fueron esas causas, esas consecuencias, y de la misma manera se hace el diálogo con lo encontrado y con esos autores que ayudan a sustentar nuestra investigación. Entonces, tras finalizar este cuarto apartado, se da paso a lo que son las conclusiones y las recomendaciones del informe final. Tengamos presente que esas conclusiones es la parte en la que el investigador tiene la obligación de sintetizar los resultados de su investigación de tal modo que se pueda apreciar los resultados obtenidos en el trabajo de investigación producto de esa demostración o esa negación de la hipótesis o ese alcance de los objetivos generales y específicos trazados inicialmente. Por lo tanto, acá pues no puede incorporarse como nuevos elementos de discusión que no hayan sido tratados con anterioridad, entonces lo cual pues no impide tomar en cuenta nuevas ideas que surjan producto de la investigación realizada e incorporarlas como aportes, que es lo que le precede a estas conclusiones. Entonces, en cuanto a su construcción, las conclusiones son pequeños párrafos presentados de acuerdo a un orden de importancia, razón por la cual pues, son enumerados o son sistematizados en forma de lista, identificados ya sea por viñetas o por números. Por ejemplo, si bien hemos determinado un área temática desde el inicio de esta intención de los videotutoriales, entonces a partir de lo anterior se pudo concluir que, número 1,
La empresa de servicio público de Megabús debe atender a esas barreras identificadas en la mirada de los ciudadanos frente al impacto que generan sus articulados en la contaminación ambiental, para que ésta facilite la revisión y o sustitución de los buses que así lo requieran, atendiendo al llamado responsable que se debería tener con base a las opiniones de la comunidad y permitiendo además la prestación de un servicio amigable con el medio ambiente. Y la segunda es la contaminación generada por los buses de Megabús puede afectar a la salud de las personas. Entonces, una vez tenemos realizadas nuestras conclusiones, dentro de las recomendaciones, que sería ese estudio en la investigación, que están dirigidas a proporcionar lo que es precisamente esas sugerencias a la luz de los resultados. En este sentido, las recomendaciones estarían dirigidas para lo que es sugerir respecto a la forma de mejorar, respecto a los métodos de estudio y sugerir además unas acciones específicas con base a las consecuencias encontradas. Entonces acá se podría establecer que al concluir este estudio se cree conveniente determinar. Es necesario utilizar más herramientas para corroborar el análisis realizado en este estudio. Otra, ampliar la población y la muestra en las zonas que puedan estar siendo afectadas y que puedan dar una relación más estrecha entre las variables. Otra recomendación sería conocer a profundidad qué planes está realizando Megabús para mitigar las consecuencias de la contaminación que están generando en el ambiente y que afectan a la salud de una parte de la población que utiliza el sistema. Seguidamente está que por parte de los usuarios tomar medidas preventivas que minimicen los riesgos de adquirir algún tipo de problema respiratorio o una enfermedad respiratoria. Y como última está que para futuros estudios plantear el desarrollo de tecnologías más limpias y favorables para la salud de las personas y el medio ambiente por parte de Megabús. Entonces, pues bueno, no siendo más, espero que esta recopilación de videos hayan sido todo de su agrado y las invito a que se suscriban a mi canal, que le den manito arriba y activen la campanita de notificaciones, puesto que subo video todos los viernes. Y si desean un video en el cual pues haga una recopilación de información similar, pero relativa a la investigación cuantitativa, los estaré leyendo en la cajita de los comentarios. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.